Aleluya. Bendito es Dios para siempre. Bendito es Dios para siempre. Vamos a compartir este mensaje que en este día el Señor nos envía. Hemos puesto por título: es tiempo de actuar y no de lamentar. Tiempo de actuar. Y estaremos analizando, partiendo del hecho innegable de la fidelidad de Dios, que Dios es fiel, siempre fiel. Él no nos fallará nunca. Sin embargo, nosotros le fallamos a Él muchas veces. Y en su gran fidelidad, Dios mantiene siempre su bendición sobre sus hijos, pero también por causa de su justicia tiene que permitir ciertas situaciones duras para llamar nuestra atención. Y cuando nos damos cuenta que Dios nos está hablando de manera seria y que es muy delicado lo que nos está diciendo, es importante que le pongamos atención y cambiemos como Él quiere que cambiemos. Demos la dirección que Él quiere que demos a nuestra vida. Y en lugar de lamentar porque estemos pasando alguna situación difícil, que siempre es dura de vivir, pero Dios dice es tiempo de actuar, porque cuando actuamos, entonces Dios va a quitar esa situación difícil y podremos seguir recibiendo su bendición. Por eso es tan importante conocer qué dice la palabra, cómo Dios actúa, cómo espera que nosotros actuemos delante de Él, para que podamos vivir recibiendo todo lo que Él tiene, que no hayan obstáculos que puedan impedir que su bendición fluya a nosotros. Acompáñeme al libro de Salmos, por favor, el Salmo 34. Vamos a analizar un poco este salmo que habla de la fidelidad de Dios, de la provisión de Dios, de la bendición de Dios, de los cuidados de Dios, de aquellas cosas que Dios hace con sus hijos, con todos nosotros, partiendo de que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Dice el versículo 1 y el versículo 2 del Salmo 34: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Me detengo allí. Repito el versículo 1: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continua en mi boca. Cuando nosotros estamos bien con Dios, siempre hay una alabanza hacia Él que sale de nuestros labios. Siempre hay una comunión profunda con su Espíritu. Hay un sentir de que estamos con Dios y Dios está con nosotros. Y es muy lindo esto. De hecho, cuando cantamos canciones como la que recién terminamos de ofrecerle a Dios, sentimos que Dios está recibiendo esas palabras. Pero muchas veces hay canciones que se dedican al Señor y hay personas que están viviendo situaciones tan difíciles que mejor o se callan o la declaran en fe o simplemente declaran otra cosa y dice: Señor, yo no estoy así, yo no siento esto, mi vida no te puede declarar esto todavía. Y cuando eso sucede, algo malo está pasando en esa persona, porque Dios espera que nosotros siempre tengamos motivos para alabarle a Él, que le alabemos siempre, que podamos declarar palabras a Él de bendición. Eso es lo que Dios espera de nosotros, como dicen estos dos primeros versículos. Los voy a repetir: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, y lo oirán los mansos y se alegrarán. Verso 3: engrandeced a Jehová conmigo
y exaltemos aún su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Me detengo allí también. Cuando hay una persona que está bien con Dios, que confía en el Señor, que está recibiendo esas bendiciones que Dios siempre quiere dar a sus hijos, esta persona en momentos donde el enemigo se levanta para atacar, viene a los pies del Señor, le clama a Dios. La palabra dice que Dios escucha la oración del justo, que Dios está atento a lo que nosotros podamos decirle a Él. Él está pendiente, Él sabe todo. Él pudiera resolver la situación antes que le pidamos, que le clamemos, pero lo vive haciendo y no nos damos cuenta. El Señor siempre nos está bendiciendo y no nos damos cuenta. Entonces, en algunos momentos, Dios espera que le clamemos y sabemos que Él nos escucha. Y dice, y nos libra de todo temor, de toda angustia, de toda aflicción. Dice, me libró de todos mis temores. Verso 5, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Puedes imaginar que Dios, que está atento a todo lo que sucede en el universo, nada se escapa de su atención, de su cuidado? Él tiene control de todas las cosas, Él es el Todopoderoso, y que Él está pendiente de nuestras oraciones, de nuestro clamor, de nuestras peticiones. Y como dice aquí, aquellas personas que se acercan a Él, que lo buscan a Él, sus rostros son iluminados, alumbrados. En otras palabras, llegaron donde está la luz verdadera. No hay oscuridad allí. Una persona que anda en tinieblas, en angustias, se acerca a Dios y de seguro que va a llegar a la presencia de Dios. Por eso dice, no fueron avergonzados. Buscaron a Dios y lo llegaron a encontrar. Y nosotros clamamos a Él y el Señor nos libra de temor y de angustia. Nos libra. Si hay alguien en este día que se siente con temor, se siente angustiado en cualquier situación, en este día Dios también te quiere decir que si te acercas a Él con todo tu corazón, Él iluminará tu rostro, Él te va a liberar de esa situación, Él te va a devolver la paz que has perdido. El temor huirá de ti, la angustia huirá de ti y podrás vivir en ese gozo que da el Señor. Dice el verso 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay una palabra allí, no es alrededor de todo el mundo, es alrededor de los que tienen temor de Dios y defiende a esas personas que viven con el temor de Dios. Una persona vive con el temor de Dios cuando antes de tomar cualquier decisión piensa si será agradable a Dios lo que va a hacer o lo que va a decir o lo que va a decidir antes. Y no quiere ofender a Dios por nada. No quiere decir que nunca va a fallar, pero hará todo lo posible para no fallar. Será alguien que procurará siempre vivir agradando a Dios porque le ama y porque ha recibido tanto de parte de Dios. Y dice, esas personas que viven así, Dios dispone su ángel para que esté alrededor de ellos y ese ángel les defiende a los que temen al Señor. Dice más el verso 8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Está diciendo, no solamente conoce que Dios es bueno, dice disfruta el conocimiento de saber que Dios es bueno. Disfrútalo, gústalo, aprécialo. Comprende que el hecho de que Dios es bueno contigo también. Hace cosas para ti también, para que te sientas bien. Dice, disfrútalo, saber que Dios es bueno.
Dichosa la persona que confía en Dios. Versos 9 y 10. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que comprender que Él está disponible para todos nosotros todo el tiempo. Nunca hay una señal ocupada cuando tú haces una llamada espiritual al cielo en oración. Nunca hay un bloqueo cuando tú estás bien con Dios. La Biblia dice, acércate confiadamente al trono de la gracia, porque hallarás el oportuno socorro que estás buscando. Acércate confiadamente. Tenemos que buscar a Dios. Y la Biblia dice que los que le buscan a Él no tendrán falta de ningún bien. Dios provee todo. Él es Jehová Jireh, el que provee. Todo lo que tú necesitas para vivir en esta tierra, Dios te lo ha de proveer. Así como te ha provisto todo hasta este día, así también te proveerá lo próximo que vayas necesitando. No vivas con angustias, no vivas con desesperación, no vivas con amargura. Pero eso es, repito, a los que tienen temor de Dios, a los que buscan a Dios, a aquellas personas que están delante del Señor. Y ahora vamos a entrar en algo que acontece normalmente a los seres humanos, a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, que aún conociendo el amor de Dios, cómo Dios es misericordioso con nosotros, nos suple todo lo que necesitamos. Estamos en un momento tan hermoso con Él y algo pasa en nuestra vida. Hay personas que han tenido un tiempo con Dios tan maravilloso y luego al semana, al mes, al año, quién sabe, esa persona va apagándose, se va enfriando ese amor por Dios y decimos, ¿qué ha sucedido? Porque Dios no falla, Dios es el mismo hoy, por siempre, Dios es fiel siempre, Dios no está cambiando de planes hoy, mañana, Dios no es así, Dios es Dios. Si en nuestras vidas las cosas varían, normalmente somos nosotros los que estamos variando. Y por eso es el mensaje. Dios permite que vengan ciertas situaciones para llamarnos la atención de que no estamos bien con Él. Y muchas veces personas se dejan atrapar en cosas de la vida y no escuchan siquiera la voz de Dios cuando les advierte, les amonesta. Veamos un caso específico. Vamos a ver dos, pero vamos a ver el primero. Vaya al libro de Jeremías, por favor. Capítulo 2. Jeremías capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3 y luego seguiremos. Dios dice aquí, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Jeremías 2, verso 1. Ahora el verso 2. Anda y clama a oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Paremos allí. Dios manda a su profeta a que clame fuertemente al pueblo que Dios está acordando cuando ese pueblo le era fiel. En otras palabras, Dios está diciendo, no me son fieles más, pero me acuerdo, anhelo
Hay algo de sentimiento en Dios que expresa en estas palabras. Me acuerdo de ti, de tu fidelidad, en tu juventud, en aquel tiempo cuando no tenías muchas cosas, cuando te saqué de la esclavitud y estabas pasando por el desierto. Estabas andando en pos de mí, dice el Señor. No había mucho allí en el desierto, pero no te faltó nada tampoco. Y había una comunión con Dios siempre. Y Dios recuerda los momentos cuando hemos estado con Él, buscándole, amándole, teniendo temor de Él. Y ¿sabes algo más? Dios anhela esos momentos con nosotros. Si alguno de nosotros aquí pudiera por cualquier causa desviarse un poco de esa búsqueda de Dios, Dios va a venir detrás de ti. Dios va a enviar a alguien a que te llame la atención, a que despiertes, porque Dios anhela tener esa comunión con nosotros. Pero miremos, era en el desierto que ellos buscaban al Señor, camino a la tierra prometida. En este desierto no había supermercados, no habían panaderías, no habían fábricas de alimentos, era puro desierto. Y Dios cada día les enviaba el pan del cielo y todos eran alimentados. No había agua en el desierto y Dios sacaba agua de la roca y hacía un manantial para que todos bebieran. Y no les faltó el pan y no les faltó el agua. Y en el desierto hay fieras, pero Dios los protegía a ellos. Y en el desierto, en el día, es muy terrible el sol. Y Dios lo cubría con la nube. Y de noche es una oscuridad espantosa. Y Dios tenía una columna de fuego para iluminarles y calentarles. Dios proveía todo lo que ellos necesitaban en el desierto. Y ellos estaban con Dios. Y Dios dice, wow, cuánto añoro, anhelo, me acuerdo de ese momento tan especial. Que por causa de tú estar en necesidad, esperabas en mí cada día y cada día yo te suplía. Pero ¿qué pasa después? Mire lo que dice el verso 4. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Dios ahora presenta una queja, porque en su fidelidad Él declara, nunca les fallé, en su fidelidad. El Salmo 34 que habíamos leído se mantiene siempre, pero luego Dios dice, ¿por qué se alejaron de mí? ¿Por qué se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? La vanidad nos aleja de Dios y nos hace envanecer. Y la vanidad trae consecuencias terribles a una persona. Dice aquí, el versículo 11, voy a saltar. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Son decisiones que el pueblo tomó que se iban alejando cada día más de Dios. Y sí, Dios está allí. En principio, personas que están bien con Dios ni notan que se están desviando. En principio, es tan delicado, la labor del enemigo, del engañador, es tan sutil que poquitas cosas te presenta que si tú no eres bien con Dios, te descuidas un poquito, te va desviando poco a poco. Es como que se te pone al lado y te va empujando. Y tú no te das cuenta, pero te está desviando. ¿Y cómo te hace desviar? Con vanidad. Con cosas que se presentan en la vida que no son duraderas. Cosas que vienen a ti como oportunidades, pero que si no piensas rápidamente, te pueden desviar de la fidelidad hacia Dios, como sucedió con ellos. Y Dios dice, han cambiado su gloria por lo que no aprovecha.
Un creyente que está bien con Dios tiene la gloria de Dios sobre su vida. Dios se quiere manifestar cada día en esa persona. Pero Dios no nos va a forzar a ser fieles a Él, pero siempre anhela que seamos fieles y siempre nos llama la atención cuando nos estamos desviando. Pero Dios dice, si cambian su gloria, será por algo que no aprovecha, porque lo único que aprovecha es contar con la gloria de Dios, contar con el favor de Dios, tener a Dios de nuestra parte, es lo que más aprovecha. Pero recuerde, por la vanidad se hicieron vanos y se alejaron del Señor. Y dice el verso 12 y el 13, espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Escuche bien, muchas personas cuando se alejan de Dios cometen un doble pecado. No solamente tratan de compensar ahora la falta de Dios en sus vidas, se alejan de Dios y tratan de pasarla bien ahora, sin Dios. No sirven ninguna de esas soluciones. ¿Por qué? Porque Dios es la única fuente de agua viva. Dios es el único que puede suplir todo lo que tú necesites. Dios es el único que te conoce completamente. Dios es el único que ha hecho para ti algo que tú tienes la capacidad de cumplir con su ayuda y dirección. Dios es el único. Solo no puedes hacer nada. No podemos hacer nada fuera de Dios. Cuando personas se alejan del Señor y tratan de, digamos, aplacar el sentir espiritual que hay dentro de ellos, haciendo cosas, tratando de sentirse bien, Dios dice, esos son cisternas rotas, eso no retiene el agua. ¿Por qué? Porque me has dejado a mí. Estás tratando de sentirte bien, compensando algo, no funcionará. Van a venir problemas porque me has dejado. Dice el verso 14, ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz, asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. Verso 17. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Acuérdese, Dios los guardó a ellos en el desierto. No les faltó nada. Todo el que se levantaba contra ellos, Dios peleaba y destruía a esas personas y mantenía a su pueblo bajo su bendición. Pero ahora se levanta el enemigo y hace estragos en su pueblo. Aún supuestamente cosas que no eran tan peligrosas le hacen tremendo daño. Cachorros de león, ni siquiera leones formados, cositas como quiera le hacen gran daño. ¿Por qué? Porque han dejado a Dios. Y si han dejado a Dios, es como que Dios hace esto. Es tu decisión. Yo tengo todo el poder para librarte, pero es tu decisión. Si tú me buscas, si tú te acercas a mí, yo no te voy a dejar quedar en vergüenza. Tu rostro voy a iluminar. Pero si tú te alejas de mí, yo te llamo, pero no te puedo arrastrar hacia mí. Hay una decisión que debemos tomar. Por eso es que debemos analizar cómo estamos, si hemos dejado aquel amor que teníamos por Dios y nos damos cuenta que en la vida, por más que nos afanemos, las cosas no están progresando como queríamos que progresaran. Quizás en lugar de ir avanzando, sientes que vas retrocediendo y llega un punto de desesperación, de angustia. Dices, Dios, no vale la pena vivir. Dios te diría, claro que sí vale, pero no en esa dirección, sino en la dirección hacia mí. Tú me buscas y yo enviaré mi ángel para que esté ahora contigo, acompañándote. Aleluya, aleluya.
Es tan importante que nosotros sepamos qué hacemos que pueda bloquear la bendición. Es tan importante. Y recuerde, es porque se va la persona tras vanidad, algo que es vano, algo que no vale la pena, pero que al principio luce muy bueno, muy bonito, muy tremendo, pero al final no valió la pena ni siquiera mirarlo, porque la pérdida fue muy grande. Tengamos muy en cuenta esto. Dice el versículo 18, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Dios sacó a este pueblo de Egipto. ¿Qué haces en Egipto? Dios peleaba por este pueblo en contra de sus enemigos. ¿Qué haces en Asiria, tu enemigo? En otras palabras, reacciona. Tú no estás en el lugar que debías estar. Te devolvieron a esclavizar. Volviste a padecer. Reacciona, medítalo. No te quedes con las manos cruzadas lamentando, estoy esclavizado de nuevo. No, medítalo. Piensa bien lo que ha pasado. Es Dios llamando la atención a este pueblo. Y dice el verso 19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Wow. Me imagino este pueblo tenía que estar llorando, reconociendo, oh sí Dios, cómo me alejé de ti, perdóname Dios. Y usted podría decir, ¿se llegaron a arrepentir? No, no se arrepintieron. Usted sigue leyendo el libro de Jeremías y Dios se sigue quejando de ellos hasta que al final Dios destruye el pueblo. Pero Dios quiere que ellos se acerquen a Él de nuevo. Y les dice, el haberme dejado y haber apartado de ti tu temor de mí, dice el Señor, mira todos los males que vienen sobre ti. Nosotros tenemos que meditar en esta mañana. ¿A qué nivel amamos a Dios sinceramente? ¿A qué nivel manifestamos tener temor de Dios sinceramente? Porque a Dios no lo vamos a engañar. Dios conoce, Dios nos conoce más que nosotros mismos. Y si nos damos cuenta que nuestro amor se está enfriando o se ha enfriado, no nos sorprenda de las cosas malas que vengan si no tomamos medidas. No nos quejemos, no nos lamentemos, porque estamos a tiempo de actuar para no tener que lamentar. Dios está trayendo una palabra de advertencia a muchos para que aquellos que estén firmes no caigas. Y aquellos que están por caer, mucho cuidado, no sigas en ese jueguito. Y aquellos que cayeron, no te quedes allí derrotado, levántate. Vamos a ver otro ejemplo que Jesús hablaba. Vaya al Evangelio de Lucas, por favor, en el capítulo 15. Lucas 15. Vamos a leer desde el versículo 11. Esta parábola del hijo pródigo, que tiene mucho que ver, un parecido tremendo con lo que acabamos de leer en Jeremías. Lucas 15, verso 11, voy a leer hasta el verso 16. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Paremos allí. Alguien que estaba muy bien en su casa, alguien que tenía una comunión muy linda con su padre, alguien que disfrutaba de la herencia, del esfuerzo que el padre había logrado acumular. Alguien que tenía una posición respetable en esa sociedad donde estaba. Y sin embargo, algo entró a su corazón, la avaricia. Se dio cuenta de que estaba muy limitado allí, que con todo el dinero que le correspondía podía darse la gran vida por fuera, podía ser quizás muy famoso, importante, ser aquella persona que alegra en todas las fiestas, que todo el mundo busca y quiere. Y dice, oh, yo me voy para allá. El mundo lo llamó, él puso atención y tomó la decisión de alejarse de la casa de su padre, donde vivía muy bien. Al final viene la consecuencia, y la consecuencia le hace ahora padecer necesidad. Y está de una manera tal anhelando comer la comida de los cerdos, pero ni siquiera eso le dan a él. Es alguien despreciado en la sociedad donde se encuentra ahora. Pero ¿qué sucedió? Dice el verso siguiente, el verso 17, y volviendo en sí. Y esa palabra Dios quiere para ti y para mí en este día. Que cualquier persona que esté alejándose del Señor o se haya alejado y estás metido en esas situaciones terribles, por favor, despierta, vuelve en sí, recapacita. No te quedes en esa condición, porque Dios te quiere hoy levantar. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Quizás tú estás ahora diciendo, ese soy yo, no soy digno de estar aquí sentado. No soy digno de estar siquiera escuchando la voz que me habla de Dios, porque le he fallado a Dios. Quizás tú estás sintiendo hoy que esta palabra Dios la trajo para ti con nombre y apellido, porque Dios te conoce y Dios sabe lo que estás sufriendo y Dios entiende lo que hay en tu corazón, la desesperación. David decía, este pobre clamó y le oyó Jehová y me libró de todas mis angustias. Pero tú dices, ya ni para qué clamar, porque Dios siento que no me oye. A menos que tú recapacites y comprendas dónde has fallado, y entonces te acerques a Dios en confianza. Por eso dice el versículo 20, que así hizo este hijo, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Eso es lo que hay en el corazón del Padre. El corazón del Padre es movido a misericordia cada vez que un hijo que se perdió se arrepiente y regresa a Él. Siempre. Dios es el mismo siempre. Tan grande es su misericordia, dice la palabra, que es tan ancha como el mar y llega a los cielos. Su misericordia cada día la renueva. Pero Dios espera el arrepentimiento. No solamente el remordimiento. Remordimiento es, wow, ¿quién me mandó a hacerlo? Bueno,
aquí estoy padeciendo, ya no hay esperanza para mí. Bueno, a seguir adelante con mi vida, pero me duele lo que hice, pero no hay nada que hacer. Y arrepentimiento es, sí, me duele lo que hice, pero yo sé que hay algo que hacer. Voy a dar mi cara humillada delante de aquella persona a quien ofendí, que tanto me ama y tanto bien me ha hecho. Voy a pedirle perdón. Voy a decirle, he pecado contra ti, perdóname, Dios. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero por lo menos un empleado para comer, porque me estoy muriendo de hambre allí afuera. ¿Y qué hace el padre? Le dice, sí, póngale traje de empleado. No, tú eres mi hijo. Te habías perdido, estabas muerto, pero el hecho de que has revivido, has venido a mí, es como que has resucitado. Vamos a hacer fiesta por este hijo, vamos a alegrarnos ahora. Eso quiere hacer Dios con tu vida hoy. Declarar alegría en los cielos, declarar fiesta en los cielos. Aleluya, aleluya. La palabra dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Los ángeles se alegran. Permita Dios que tú seas motivo de alegría para los ángeles de Dios. Y que hasta hoy sea esa amargura en ti. Hasta hoy sea ese caminar en desviándose cada día. Hasta hoy sea ese padecer necesidad. Hasta hoy, por causa de lo que hayas hecho, porque Dios quiere que recapacites. Es como le decía a aquel pueblo que había liberado de Egipto, ¿qué tienes tú en Egipto? Yo te saqué de allá. Hoy Dios te diría, ¿qué tienes tú pasando trabajos cuando yo te liberé? Cuando yo quité toda maldición que había de sobre tu vida. Cuando yo te saqué del mundo de las tinieblas donde estaba. ¿Qué tienes tú ahí otra vez? Me dejé engañar, Señor. La vanidad, las cosas que me prometieron y no me cumplieron. Oh, Señor, no pude discernir correctamente. Sí, pero no te quedes allí. Es como dice este hijo, me levantaré ahora e iré a mi padre. Permita a Dios que tú hoy tomes una decisión que va a cambiar tu vida. Vaya por favor al libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Unos versículos allí, versículo 15 al 17. Primera de Juan 2:15 nos dice la palabra, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos. Y también quedan destruidos todos aquellos que se desviaron. Pero los que hacen la voluntad de Dios para siempre van a permanecer, como permanece su palabra para siempre. Pero muchas veces una persona que un tiempo estuvo amando a Dios, en comunión con Dios, alabando a Dios cada día, como leíamos en el Salmo 34, 1 y 2, cada día habían palabras de agradecimiento a Dios. Esa persona se fue enfriando, hasta un punto que si le hablaban de Dios se ofendía y comenzaba a poner epítetos, adjetivos raros a los cristianos. Empieza a llamarles cosas raras, que fanáticos, que ahora tú eres mejor que todo el mundo, que qué te crees. Y no se dan cuenta que fue que se alejó y Dios le manda a alguien tratando de acercarlo otra vez a Dios. Pero la palabra dice que aquellas personas que miran hacia el mundo, que observan lo que hay afuera y comienzan a desearlo, wow, mira esa estrella, cuánto le aplauden, mira esa persona cómo vive, mira aquella persona cómo se divierte. Dios dice, cuidado, si amas al mundo, Dios no está allí. Lo que el mundo ofrece es pura vanidad, es algo que está hoy, que mañana deja de estar, es pura vanidad, no vale la pena.
dejar la gloria de Dios por ir a saborear algo vano, porque lo que va a venir sería muy fuerte para ti, te dice Dios. Tengamos mucho cuidado, no nos dejemos engañar, hermanos queridos. Yo quiero terminar en el libro de Isaías. Vamos a ir a 2 sitios en Isaías. Vaya por favor a Isaías 55, el versículo 6. Y el versículo 7 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Hoy Dios puede ser hallado. Tú estás aquí y tú estás mirándonos por medio de internet, televisión o cualquier medio electrónico. Dios te está hablando a ti también. Dice: busca a Jehová porque hoy lo puedes hallar. Dice el verso 7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Para poder buscar a Dios correctamente, dice la Biblia, tú tienes que dejar tu camino. Tú no puedes decir: voy a buscar de Dios, y sigues haciendo lo mismo que ofende a Dios. Estarías en una contradicción. Tú tienes que decidir buscar a Dios y dejar atrás lo que ofendió a Dios. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Por qué? Porque el deseo viene primero al pensamiento, a tu mente. Algo está por ahí que te llama la atención, viene un pensamiento que luego te va a atrapar si tú no tomas control de ese pensamiento. La Biblia dice: lleva cautivo a los pies de Cristo todo pensamiento. No lo dejes en la mente que se quede allí vagando. ¿Por qué? Porque así Satanás comienza a obrar con algo sutil que llega a la mente. Pero dice: deje el hombre inicuo sus pensamientos. No sigas pensando eso. La palabra dice que solo piense lo que es bueno, lo que es de virtud, lo que es de buen nombre. Las cosas que sean buenas para Dios, tú puedes permitir que lleguen a tu mente. Y dice más: vuélvete a Dios, el cual tendrá de ti misericordia, como hizo aquel hijo pródigo. Él reconoció que estaba mal, pero no se quedó en la otra ciudad. Él dice: volveré a mi padre, y se volvió al padre. ¿Y qué hizo el padre? Fue movido a misericordia. Y Dios dice: Él quiere mostrar para ti misericordia en este día también. Pero tienes que volverte a Él con todo tu corazón, no de labios solamente. Y dice más: vuélvete al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esa palabra amplio implica que no importa la magnitud de tu pecado, Dios tiene perdón para ti, porque la sangre de Cristo pagó el precio por ese gran pecado que tú has cometido. Por eso Dios es amplio en perdonar, porque ya Cristo Jesús pagó el precio. Él derramó su sangre preciosa, y hoy en día nosotros podemos acercarnos a Dios y recibir la justicia por medio de Cristo. Voy a terminar en el capítulo 41 de Isaías. Versículo 17, versículo 18. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Dios te dice hoy que tú estás con esa sequía espiritual y esa sequía en tu vida.
La lengua tuya está pegada al paladar por los tiempos que hace que no pruebas agua. Te estás muriendo de sed. Pero Dios dice, yo voy a abrirte un río para que te sacies. Yo voy a hacer que desde las alturas llegue agua a ti. Es el día donde Dios quiere cambiar tu destino. Es el día donde Dios quiere cambiar lo que estás viviendo. Es el día donde Dios quiere devolverte a ti aquellas cosas que el enemigo te robó por causa de tu rebeldía, por causa de tú haberte alejado de Dios y haber ido en pos de la vanidad de la vida. Hoy es el día. Cualquier cosa que estés padeciendo, viviendo, por favor, mira a Dios, que tiene todo un panorama diferente para ti. Esa pintura de carabelas y muerte y terror y destrucción que vives viendo cada día, Dios dice, olvídate. Mira este cuadro maravilloso que he pintado para ti. Hay algo especial que Dios tiene para ti. Dios quiere hoy ponerte de nuevo ese anillo de autoridad. Dios quiere hoy vestirte otra vez con esa vestidura de príncipe, de princesa. Pero tienes que venir a Él con ese corazón dispuesto. Dice el versículo 19 y 20, daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Personas que están en un desierto. ¡Aleluya! Dios dice, te convertirá ese desierto en campo fértil. Solo hay piedras, fieras, arena, tormentas de arena que te consumen. Dios dice, pondré pinos, cedros, te voy a poner a vivir ahora como un paraíso y conocerán todos que la mano de Jehová lo hizo. No es porque alguien se le acercó, es porque Él se acercó a Dios y Dios se encargó de cambiar esa vida para que le des la gloria al Señor en todo lo que vaya a acontecer a tu vida. ¡Aleluya! Dale un aplauso más fuerte al Señor, que Él es digno. Él es digno, aleluya. Bendito eres, Dios. Bendito eres, Dios. Es tan importante. Recordemos el Salmo 34, que habla de la fidelidad de Dios, de todas las cosas que Dios hace con los que le temen, con los que le buscan, con aquellas personas que están bien con Él. ¡Qué bendición! Dios quiere que tú vivas esos versículos cada día. Pero recuerda también, si estás firme así, cuidado, no caigas. No te dejes desviar un poquito, porque un poquito te hace insensible a otro poquito, te hace insensible a otro poquito. Cuando vienes a ver, ya estás del otro lado. Mucho cuidado. Y si has caído, hoy es el día de que no te quedes en el piso. Dios te está ofreciendo misericordia, renovación, restauración. No lo desprecies. Es el favor de Dios de nuevo contigo. Y si estás mirando hacia afuera a otros que parece que la están pasando buena en esta vida, terrible el mal que ellos están casi recibiendo. Si murieran en esa condición, es eterna la perdición. No quieras lo que ellos tienen, no lo anheles para nada. Busca la gloria de Dios, que con eso lo tienes todo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Aleluya. Vamos a ser sinceros con Dios. Como aquel hijo que reconoció que lo hizo mal. Aunque hoy vamos a celebrar la Santa Cena, le pedí a los hermanos sugieres que después de tomar un tiempo para ministrar esta palabra, porque Dios quiere hoy
cambiar muchas vidas. Quiera Dios que todas las vidas hoy reciban esta bendición plena que Dios ha preparado para ellos. Le voy a leer lo que dice Juan 7, versículos 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero hoy día ya Jesús fue glorificado y ya el Espíritu vino a la tierra y está aquí. Si tienes esa sed en tu alma, en tu corazón, si sientes que tu lengua está pegada al paladar por causa de la sequía en tu vida, Jesús dice: acércate a mí, acércate. Él te dará aguas vivas que corran dentro de ti, hablando de su Espíritu. Dios mismo estará tomando tu vida en su control. Acércate a Él. Es el día de acercarte a Dios. Es el día de declararle a Él lo que ha pasado contigo. No le escondas nada. Si hay alguien que aún no ha entregado su vida al señorío de Jesucristo para recibir el perdón de todos sus pecados, hazlo ahora. Pídele perdón a Dios por todos los pecados que has cometido en tu vida. Dios dice: estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Dios será amplio en perdonarte para transformarte. Haz una oración a Dios y pídele que te perdone. Y arrepiéntete de todo corazón de lo que has hecho. Y toma la decisión de abandonar ese estilo de vida de pecado. Y busca a Dios. Él te dará agua de vida, su Espíritu, que te hará vivir para siempre. Oremos. Padre amado, Padre eterno, aquí estamos, Dios. Si quieres, levanta tu mano al Señor como una señal de que tú estás recibiendo su palabra en serio. Que su palabra no vendrá a ti en vano, que no la dejarás pasar esta oportunidad, porque es para ti. Padre, mira estas vidas, Señor. Mira estas manos, Dios eterno. Estas personas que en sus hogares y en esos lugares donde están, que levanten allá sus manos también y se unan en esta oración. Amado Dios, perdona a tu pueblo. Perdona, Señor, la lejanía de tus hijos. Aquellos que volvieron a la esclavitud, sácalos de allí de nuevo, Señor, con tu poder. Aquellos que el destructor les ha ocasionado estragos, Dios, rescátalos en el nombre de Jesús. Aquellos que han sentido atracción hacia lo que el mundo ofrece, Padre eterno, escucha sus palabras y fortalécelos. Hazles ver que tu gloria es más importante que todo lo que el mundo ofrece. En el nombre de Jesús, aquellos que están padeciendo por causa de su rebeldía, de que se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos, que los cielos fueron horrorizados en gran manera. En esta hora, Padre eterno, restáurales,
Restaura la comunión contigo. Que sientan gozo cada día alabando tu nombre, declarándote a ti que eres grande y poderoso y misericordioso. Fortalécelo, Dios, y de nuevo devuélveles esas cosas que el enemigo les robó. Esas cosas que perdieron, Padre eterno, haz que sean devueltas a sus vidas. En el nombre del Señor Jesucristo. Glorifícate, Padre, y llena de tu espíritu cada vida, Señor. Llénale, Dios. Llénale más, más. Que mirando las cosas del cielo no tengan necesidad de dejarse atraer por las cosas de la tierra. Aquellos que están firmes, fortalécelos más, Dios, para que nunca caigan y para que puedan ayudar a otros a levantarse. Fortaléceles con tu poder, Señor, con tu poder, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Presentemos al Señor esta canción. Y permite que el bendito Espíritu de Dios llene tu vida de su gloria. Y en este día tú puedas comprender que la gracia de Dios se ha multiplicado en ti. Y su favor ha venido hoy como río de bendiciones. Para que conozcas quién Él es. Que de tu desierto te llevará a tierra de bendición, a tierra próspera, a tierra fértil.